vamos a continuar con la clase de diseño sísmico de columnas. Y columnas que pertenecen a pórticos especiales a momento. Vamos a hablar de un caso en particular, de acuerdo a la norma, y en la cual se limita la carga axial, es decir, esta carga axial no supera este valor, y además el concreto no supera este valor. Y esta carga axial pues es producto de una de las combinaciones de diseño en la cual se tenga la carga sísmica. Entonces, en muchos casos la carga axial última no supera ese valor. Entonces, para ello tiene ciertos requisitos que cumplir. En primer lugar, la carga no supera ese valor. Es decir, la carga axial que actúa en la columna, producto de las combinaciones, no supera ese valor. Bajo esa premisa es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, ya sabemos que el sismo viene en este sentido y nuestro corte en planta de la sección tenemos que esto va a ser C1, esto va a ser C2. Siempre vamos a trabajar con esa nomenclatura, ¿no? C1 en la dirección del sismo y C2 perpendicular. ¿Qué nos dice el código, no? Vamos a hablar de estribos en esta zona, de estribos en esta zona, y bueno, también que es lo mismo en esta zona. Esos tres vamos a hablar. Entonces, y además para hacer algo práctico vamos a considerar que tenemos refuerzos longitudinales de 3/4 de pulgada. Entonces, primero vamos a hablar de la longitud L0, que es la longitud en la cual se da mayor importancia al confinamiento a través de estribos. Y además vamos a considerar que esto vale 40 centímetros y esto vale 60 centímetros. Y vamos a considerar que la luz libre de la columna va a ser 300 centímetros. Entonces, ¿qué nos dice? El valor L0 dice debe ser el mayor valor de C1 y C2. Entonces el primer valor tendría que ser 60. Dice la luz libre entre 6, 300 entre 6, el segundo sería 50. Y el último que nos limita no puede ser mayor a 45. De estos tres, el mayor valor de ellos, ¿no? Entonces el mayor valor que vamos a usar pues va a ser 60 centímetros. 60 centímetros es la longitud del confinamiento que vamos a asignar a esa columna con esas dimensiones. Entonces ya tenemos, haciendo un resumen, un L0 de 60 centímetros. Listo. Además, en esas zonas de confinamiento, tanto en la parte superior como en la parte inferior, la separación máxima de esos estribos debe cumplir con esta relación. Si nos basamos a ello, tendríamos lo siguiente, ¿no? Nos dice que el menor valor de C1 y C2 entre 4, ¿no? Entonces, ¿cuál es el menor valor? C2
entre 4 sería 10 centímetros. Luego nos dice 6 veces el diámetro de la barra longitudinal. Para 0 grados 60 estamos trabajando con acero de 3/4 de pulgada. Eso equivale a 1.91 centímetros de diámetro. Entonces 6 por 1.91 tendríamos 11.46 centímetros. 6 veces el diámetro de la barra longitudinal de 3/4. Aquí hay que recalcar que vamos a trabajar para acero 4200 para refuerzo transversal. Esto de acá es para acero grado 80, no aplica. Y luego dice las recomendaciones que hay que tener en las notas 2 y 3, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este valor S0 por ningún motivo debe ser menor que 10 y tampoco mayor que 15 centímetros, de acuerdo a las notas 1, 2 y 3 que vamos a ver más adelante. Entonces aquí a priori pues lo máximo que debemos tener de separación va a ser 10 centímetros dentro de las zonas de confinamiento, tanto en la parte superior como inferior. Luego, dentro, fuera de, entonces vamos concluyendo S0 igual 10 centímetros. Luego, fuera de la zona de confinamiento, fuera de L0, es decir, en esta zona, en el cual se puede realizar empalmes, la separación de estribos debe estar dado con esta relación. O sea, en ningún caso va a ser mayor a 15 centímetros. 6 veces el diámetro de la barra longitudinal, ya sabemos que eso sale a 11.46. Listo. En conclusión, ese sería 11.46, trabajaríamos pues con 11, ¿no? En el peor de los casos, mejor trabajamos con 10 centímetros. 6 veces el diámetro de la barra longitudinal, el menor de ellos sería 10 centímetros. Entonces, redondeando, 10 centímetros. Entonces, en resumen, tenemos 40 centímetros, 60 centímetros. L0 tenemos que va a valer 60 centímetros ya. S0 va a valer 10 centímetros y la separación fuera de la zona de confinamiento también 10 centímetros máximo. Todo esto aún son consideraciones sin calcular el cortante último de diseño. Son requisitos mínimos. Además, en la zona de confinamiento, aquí y aquí se debe cumplir cuantía mínima que vamos a ver más adelante. En zonas donde hay traslape, empalme, básicamente se cumplen los mismos requisitos para esta zona que para esta zona. Eso nos indica el código. Entonces, vamos a ver cómo se calcula ese famoso S0, ¿no? Como comentábamos, va de 10 a 15. Entonces nosotros tenemos pues
que C2 para nosotros vale 40 centímetros, C1 vale 60 centímetros, L0 ya determinamos 60 centímetros, S0 hemos determinado 10 centímetros, y S fuera de los nodos de confinamiento, fuera de las zonas de confinamiento, en los extremos también 10 centímetros. Y hemos definido que son barras de 3/4 de pulgada. Listo. Entonces, consideremos el hipotético caso pues que tenemos esta distribución de acero, ¿no? Tal cual esta imagen. Todos son barras de 3/4. En la cual vamos a hacer la siguiente distribución. A ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, ¿no? 6 espacios. En promedio estaría pues la separación 60 menos 12 sería 48, ¿no? Y 48 entre 6, en promedio 8 centímetros de separación, ¿no? Es decir, en esta dirección, en promedio de eje a eje, a haber 8 centímetros. 8 por 6, 48, más 6, 60. En el otro sentido, en promedio es 40, ¿no? menos 12 va a ser 28. 28 entre 2, prácticamente a 14 centímetros. Entonces tenemos esa distribución en particular de nuestros aceros longitudinales, ¿no? Todavía no hablamos de los crostis, todavía solamente los refuerzos longitudinales. Entonces, para calcular ese famoso S0 se usa esta ecuación. 10 centímetros más 35 menos HX entre 3, donde HX dice que es el mayor valor de X1. Entonces, XY, ¿no? Acá tengo 14, acá tengo 14 y acá tengo 8, ¿no? Porque los XY, ahora, los XY se define, de tal manera que en ningún caso debe ser mayor a 35 centímetros de barras longitudinales que tengan soporte lateral, ¿no? Entonces, en esta imagen, si hacemos un válido de esta imagen, y por ahora consideramos, vamos a considerar tal cual esa distribución está, ¿no? Entonces XY, vamos a considerar acá sería 16, ¿no? Acá sería 16, acá sería 16 y acá sería 14, 14. Para el longe, en el cual tenga restricción lateral a través de estribos o crostis, ¿no? En ningún caso ese XY debe ser mayor que 35. Entonces estamos considerando 16, ¿no? Así hemos distribuido, es lo que necesitamos, y esta distribución. Entonces en este caso XY valdría, HX valdría ser el mayor de ellos, sería 16 centímetros. Entonces 35 menos 16 entre 3 más 10 centímetros nos va a dar 16.3, ¿no? Este valor va a dar 16.3, pero en ningún caso debe ser mayor a 15, entonces ese S0 calculado debe ser máximo 15 centímetros. Eso es lo que hay que colocar en la diapositiva anterior, ¿no? S0, 15 centímetros.
Finalmente el que manda es este de acá, ¿no? Este de acá y también este de acá, ¿no? Porque 40 centímetros entre 4 nos da 10, ¿no? Por eso que concluimos que ese 0 valía 10 centímetros. Y el valor de ese también manda este diámetro, ¿no? Que también es 10. Entonces, continuamos. Entonces ya hemos calculado el valor de S0. Ahora, el refuerzo transversal mínimo en esta zona de confinamiento, mínimo aún, sin usar todavía cortante último de diseño, mínimo, debe cumplir con estas ecuaciones. Entonces nosotros estamos analizando el sismo en este sentido, ya sabemos que en este sentido esto es C1, esto es C2. Entonces el corte viene a ser esta imagen de acá, en la cual la cuantía mínima, el acero mínimo que debemos asignarlo es de acuerdo a estas ecuaciones. BC, en este caso, viene a ser, según la imagen, BC2. S viene a ser la separación vertical entre estribos, pues, ¿no? O en términos prácticos, este es el estribo, y tenemos S medios arriba, S medios abajo, ¿no? Toda esa zona se está cubriendo con S. AG viene a ser el área de la sección y ACH viene a ser un área confinada, ¿no? Propiamente que trabaje correctamente a compresión y se confina con los estribos. Y ese valor viene a ser simplemente BC1 por BC2. BC1 está relacionado con la dirección M1 y BC2 con C2. Esa área se calcula considerando del estribo los extremos, ¿no? Valores extremos. Es decir, simplemente quitando el recubrimiento a la sección, tenemos ese valor. Si consideramos recubrimiento de 4, por ejemplo, para seguir haciendo el ejercicio, tendríamos 40 menos 8 sería 32, ¿no? Entonces tendríamos que BC2 vale 32 y BC1 60 menos 8 vale 52 centímetros. Y eso sería los datos de entrada, ¿no? Y ahora acá hay dos posibilidades, ¿no? Entonces normalmente uno ya asigna a 0, ¿no? Uno ya define, va a asignar a 0, ¿no? Lo más sencillo es asignas, por ejemplo, 3 ramas y eso ya tiene un valor de área de acero. En este caso, estas 3 ramas sería ASH 2, ¿no? Porque es perpendicular al lado C2. Luego de ahí, simplemente haces igualas estas relaciones y vas a obtener un valor de S, ¿no? Valor de S acá y vas a obtener un valor de S acá. De ambos de ellos, pues vas a elegir el menor valor de S, ¿no? Pues es el que te va a asegurar mayor a 0. Mayor a 0 es el que te va a asegurar como te pide aquí. Porque finalmente esto viene a ser cuantía, ¿no? Es el área de acero horizontal
entre S que va a pasar a dividir y BC, ¿no? Todo lo que es el resto es sacando esto de acá, viene a ser cuantía, nada más. Entonces esto viene a ser cuantía, ¿no? Está diciendo la cuantía. Si retiramos estos, la cuantía debe ser mayor o igual a AG entre ACH menos 1 entre F'C entre F y ET, dicen. Ese es 1 y la otra ecuación va a ser simplemente 0.09 F'C F y ET. F y ET es el esfuerzo de fluencia del refuerzo transversal, ¿no? Del mayor de ellos vas a tener una cuantía mínima que asignar, ¿no? A ver, continuamos. En este caso, AG es 60 por 40, sería 2400 centímetros cuadrados. ACH viene a ser, básicamente descontando 8 centímetros, 32 por 52. 1664 centímetros cuadrados. Sabemos que F'C vamos a considerar, pues para que sea más fácil, 210, ¿no? 210 y Fy vamos a considerar 4200. Entonces, haciendo eso, tendríamos los siguientes valores, ¿no? Tendríamos, aquí faltó colocar 0.3, ¿no? Tendríamos 2400 entre 1664 menos 1 por 0.3 por 210 entre 4200. Entonces un valor de cuantía que nos está dando a la primera ecuación es 0.066. Listo. Con la segunda ecuación, que es 0.09 por 210 entre 4200. Eso nos da 0.0045. Entonces la cuantía mínima que debíamos usar va a ser 0.066. Esa cuantía debe ser satisfecha por el área de este acero más el área de este acero más el área de este acero. Y esa cuantía simplemente es S por BC, es el área ASH entre BS y BC. De ahí pues obtenemos el valor de S. Ya tenemos la cuantía, proponemos en la cantidad de acero, obtenemos la separación S o proceso inverso, ¿no? Proponemos el valor de S y obtenemos el área que necesitamos. Por ejemplo, digamos que vamos a optar pues por lo más práctico, es proponer área de acero, ¿no? Digamos que tiene 3 ramas, ¿no? Con un valor de 0.71 por 3 sería 2.13 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, ese sería cuantía por BC entre el área de acero, ¿no? Entonces sería el valor de
2, 3. Sería 0.0